Venga amigos, que vamos a la parte final para concluir nuestro banco y que nos quede ya de este modo. ¿Quieren verlo? Pues no pierdan el detalle, quédense hasta el final de este video. Vamos a continuar amigos. Lo que tengo por aquí es cortado ya las escuadras internas para nuestro banco. Estas, como pueden ver, llevan el ángulo de inclinación de los peinazos y el corte en la pata. Entonces lo que vamos a hacer es pegar estos refuerzos para nuestro asiento y ya vamos a pegar el asiento que ya pegamos. ¿Okay? Entonces vamos a continuar pegando esto. Ponemos suficiente pegamento. Como pueden ver, es de tablón. Este refuerzo es de 4 centímetros. Listo, de este modo va a quedar preparado. Vamos a dejar que seque y ya vamos a poner el asiento que hemos preparado. Ahora bien, para la preparación del asiento que vamos a tapizar, este es el de abajo, pero este es el que va a ir tapizado. Cuando lo querramos fijar a nuestro banco ya terminado, vamos a necesitar unos tornillos, pero a este asiento le voy a poner unos insertos para hacer la fijación. Por la parte de atrás tiene que ser un tornillo bonito y por la parte de abajo. Para eso entonces voy a meter unos insertos, lo que va a subir por el tapizado alrededor de 3 o 4 milímetros. Entonces para hacer los orificios de atrás pues tendré yo que calzarlo. A lo mejor este está alto, este está más delgado, va a quedar mejor. Entonces lo pongo ahí. ¿Qué pasa? Que aquí entonces esta altura que nos quede entre los dos asientos pues es lo que pueda ocupar la costura o el tapizado por la parte de abajo. Entonces por eso estoy compensando, porque voy a hacer dos orificios en el respaldo y dos orificios en el asiento. Voy a marcarlos. Voy a hacer también los que van a quedar por la parte de atrás. Igual y con uno es suficiente, pero no sé. Bien, he hecho estos orificios de 1/8, pero los voy a abrir ahora a 1/4. Y esta altura que tenemos aquí de diferencia también se la podríamos quitar al asiento que va a ir tapizado. Ahorita lo vamos a decidir, pero voy a abrir los orificios a 1/4. Y entonces así nos va a quedar. Este es el que va a ir tapizado y el que llevará los insertos. Ahorita tengo un inserto muy largo, voy a ir a comprar unos más cortos para que queden. Aquí tenemos 1 centímetro, entonces si conseguimos unos de media quedará muy bien. Para poder poner el inserto, obviamente esto tendremos que abrirlo a 5/16. Pero así vamos a dejar entonces preparados nuestros dos asientos. Y entonces aquí ya tenemos los insertos que hemos conseguido de 13 milímetros de largo. Vean que la parte de arriba tiene una pestaña y hemos conseguido estos tornillos de 1 pulgada de largo que quedarán muy bien con bonita vista en nuestro respaldo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarlos en los barrenos que hemos hecho ya en nuestros asientos, que son de 5/16. Apretamos perfectamente con nuestra llave Allen y nos va a quedar de este modo listo nuestro asiento para llevárnoslos al proceso del tapizado. Como pueden ustedes ver, por la parte de atrás, como es 1 centímetro, sobresale un poco. Esto lo vamos a esmerilar un poco para dejarlo a ras. Pues bien, llegó el momento de armar el asiento con los peinazos curvos que hicimos y que preparamos ya. Vamos a tomar dos y vamos a hacer unos escoplos que ahorita
porque esto va a llevar 3 peinazos para poder fijar en nuestro banco y después fijaremos el asiento. Entonces vamos a hacer los escoplos que necesitamos para armar el asiento. Vamos a armar uno para que vean cómo es este proceso. Bien, estos peinazos que he hecho tienen 5 centímetros de ancho y la separación que va a quedar es de 15 centímetros y medio, porque estos tienen 20 y medio. Okay, tenemos 2 centímetros y medio de espiga, entonces vamos a redondear y hacer morcheta en el caso de la de acá y podemos armar este primer asiento. Limpiamos los excesos de resistor. Lo que vamos a hacer es dejar pegando el asiento y ya regresamos para ver el siguiente paso. El siguiente paso es retirar los sargentos una vez que ha pegado nuestra estructura del asiento para pasar a un prelijado, y voy a aprovechar la banda para hacer unos ángulos en la parte de atrás del respaldo y en la parte frontal. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle, pero esto es importantísimo hacerlo con la lija para que no dañemos tanto nuestro respaldo y aparte le demos una bonita vista. Chéquense este ángulo que les comento, así es como nos queda. Para el siguiente paso, como he perdido imágenes de mi video horizontal, aquí lo que estoy haciendo es pegar ahora la estructura que ya hemos armado junto con los peinazos, fijarla en nuestros bancos. Para eso ponemos suficiente pegamento y vamos a hacer esta fijación con pijas. Además, también voy a presentar sobre la estructura que ya hemos hecho, ahora sí, el asiento de MDF curvado. Vamos a hacer unos trazos, también ponemos suficiente pegamento y de igual manera voy a fijar con pija de 1 pulgada 1/4 o de 1 pulgada, la que te parezca mejor. Aquí es opcional. Bien, pues ya tengo los bancos con el prelijado, ya están listos para que empecemos el proceso de la pintura. Algo muy importante, aunque ya hemos visto muchos procesos de la aplicación de poliuretano que tenemos en nuestro canal, ustedes los pueden checar. Lo único que les voy a explicar antes de pasar al siguiente paso es que los cantos que han quedado en el asiento curvo de MDF los voy a entintar. En este caso tengo una tinta color abeto que más o menos me va a dar el tono que quiero. Entonces voy a pintar estos cantos de nuestros bancos para irnos ahora sí al proceso del barniz, que es el habitual, ustedes ya lo conocen. Si alguien tiene alguna duda, pues puede checarlos en nuestro canal. ¿Ok? Entonces vamos a terminarlos y volvemos al tema del asiento ya aterrizado. Voy a usar un tramo de estopa para pintar el canto de nuestro asiento e irnos al tema del acabado.
Vean el tono que tiene. Es justo lo que quería lograr. Voy a pasarlo 2 veces y ahora sí nos vamos al barniz. Y entonces, después de haber hecho el proceso del barniz paso a paso, vean el canto de MDF en el asiento curvado, que ha quedado bastante bien. Una vez que se elija, se aplica el barniz y le damos el tono muy parecido a la parota, vean que no necesitamos enchapar, porque seguramente, como ya hemos comentado, la chapa termina desprendiéndose. Así logramos un bonito acabado en la estructura del asiento. Por supuesto, pues ya vemos cómo cambia una vez barnizado ya nuestros bancos. Pues bien, ahora ya que tenemos nuestros bancos con el acabado y listos para recibir su asiento, vamos a trabajar en la tapicería y ya regresamos. Y entonces pues vamos a poner las últimas grapas. Ok, revisando que nos quede bastante bien nuestro tapizado. Hemos ocupado grapa 7110 durante todo el proceso para dejarlo tal como lo están viendo. Si nuestro video tiene los suficientes likes, comentarios sobre cómo hemos hecho el tapizado, podremos hacer un tutorial paso a paso para que ustedes lo puedan ver. Pero bueno, vamos a lo interesante, que ahora vamos a hacer la fijación en nuestros bancos. Pues bien, llegó el momento de ahora hacer la instalación de nuestro asiento tapizado, que ya tenemos por aquí. Vean cómo quedó la costura que se le ha hecho con esta figura, estos rombos, van a lucir muy bien. Entonces, para hacer la fijación, recuerden que ya hicimos la preparación donde van a ir los tornillos que ocuparemos para la fijación, que ustedes ya vieron cuáles. Ok, ya los tengo por aquí. Ahora, un detalle es que estos dos que ocupamos para la parte del respaldo, el que calculamos aquí a 5,5, ha quedado exactamente detrás de este peinazo. Entonces, lo que voy a hacer es fijarlo sin este tornillo. En caso de requerirlo, pues ya pues terminaré el barreno y pondremos entonces un tornillo más largo que agarre el respaldo completo junto con el asiento. Pero yo creo que nos va a quedar bien con estos tres tornillos que hemos preparado y que ya tenemos el inserto puesto aquí. Entonces, presentamos nuestro asiento y vamos a poner los tornillos. Estos van apretados con llave Allen. Y entonces, una vez que ya agarra el tornillo, podemos apretar nuestro respaldo. Siempre con cuidado, también de no pasarnos de fuerza. Vean, queda bastante bien. Y entonces ahora podemos meter nuestros tornillos de la parte de abajo. Pues bien, ahora ya tenemos nuestro asiento fijo. Ya hemos apretado nuestros tornillos de abajo y ya quedaron. Entonces, pues voy a poner en el otro banquito y ya vemos los detalles de nuestro trabajo. Y entonces ya tenemos nuestros bancos terminados, ya tienen su asiento tapizado. Ya hemos logrado llegar hasta este punto. Pero para lograrlo tuvimos que pasar por varios procesos. Ya les dejé el video de cómo hicimos el banco. Después el video de cómo hicimos o preparamos la parte de atrás de nuestro respaldo doblando este peinazo. También les dejé cómo preparamos el asiento curvo en MDF y el tapizado con el que terminamos este proyecto. Y es lo bonito de la carpintería, amigos, que un proyecto como este o cualquier mueble, hay muchas maneras de hacerlo. Por eso yo estoy totalmente de desacuerdo con aquel que dice, si yo te digo que así va es porque así va y se chifló. Por supuesto que no. Hay muchas maneras de hacer el mismo proyecto y yo he tenido el gusto de aprender junto con ustedes este proceso, porque créanme que cuando me mandaron a hacer estos bancos no sabía cómo los iba a hacer.
Sin embargo, he ido aprendiendo junto con ustedes este proceso para lograr este resultado. Y es que pasamos por varias pruebas fallidas. Fracturas en el material intentando doblarlo en 2 centímetros. También hacer este ángulo completo tratándolo de hacer en 2 centímetros fue una odisea y no nos quedó. Intentamos también doblar el MDF en 6 milímetros y tampoco tuvimos éxito. Pero además, para la preparación del asiento intentamos doblar triplay en 4 milímetros. Otro intento, otro fracaso. Sin embargo, aprendimos mucho durante el proceso y me ha gustado compartirlo con ustedes. Pero déjenme sus comentarios porque me encantaría escucharlos. Vamos a los detalles para concluir nuestro proyecto. Pues venga amigos, si hablamos un poquito de las medidas, la altura total ya con el asiento ha sido de 62 centímetros. La altura del respaldo ha quedado a 80 centímetros. Vamos a ver cómo queda en el espacio donde están destinados estos bancos. Y así es como luce ya con el tapizado. Por supuesto, como todo es un proyecto a medida, los hemos hecho adecuados para el espacio y al gusto de nuestro cliente. Y en las siguientes imágenes, recuerdan ustedes esta cocina que hicimos, pues estos bancos son precisamente para la barra que dejamos aquí. Lo que queríamos lograr que estos bancos quedaran por debajo de esta barra que no tiene más que 40 centímetros. Entonces, acomodados dentro, si vemos la puerta del gabinete que está al fondo, queríamos lograr que abriendo esta puerta quedaran libres los cajones que van dentro de este gabinete. Por eso los hemos hecho a medida. Y vean qué bien lucen en este espacio. Bonita combinación. Pues listo amigos, me ha encantado hacer este proyecto y por supuesto compartirlo con ustedes. Si les ha gustado nuestro video, por favor regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedan checar y yo los veo en el próximo.